El sol nacía sobre la bahía de Manila, tiñendo de oro los tejados húmedos por la llovizna de la madrugada. El aire olía a mar y a incienso. Era domingo, y la parroquia de San Pedro, en el barrio de Paco, comenzaba a llenarse de fieles. Mujeres con rosarios entre los dedos, niños inquietos y ancianos con la mirada serena, tomaban asiento entre los bancos de madera. El padre Rafael Mendoza, con su sotana blanca y su voz cálida, caminaba hacia el altar con la serenidad de quien lleva décadas sirviendo sin buscar aplausos. Su homilía de aquel día se centraba en la esperanza. El verdadero milagro no es ver a Dios con los ojos, sino sentirlo en medio del dolor. Los feligreses escuchaban atentos mientras las campanas se mecían con el viento. En la puerta, una mujer vendía velas. En el coro, los jóvenes ensayaban discretamente un cántico en tagalo. Nada parecía fuera de lugar, pero el destino tenía otra intención. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte historias reales llenas de fe y esperanza que te harán reflexionar profundamente. Cuando el padre Rafael elevó el cáliz, 3 hombres entraron por la puerta lateral. Llevaban mochilas oscuras, el rostro cubierto con pañuelos y los ojos encendidos por la urgencia. Uno de ellos, el más joven, gritó algo en tagalo que pocos entendieron. El coro se detuvo, los cánticos se convirtieron en murmullos. El aire se volvió pesado. «Todos al suelo», ordenó una voz áspera en español con acento filipino. Rafael, sin moverse, bajó lentamente el cáliz. El silencio se rompió con el llanto de una mujer. El sacerdote miró a los hombres y, en lugar de miedo, sintió una calma que no supo explicar. «Hijo, este es un lugar de paz», dijo con firmeza. «No necesitas gritar aquí». El líder del grupo, llamado Joel Santiago, dudó por un instante. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, pero enseguida apuntó al sacerdote con un arma vieja. «Cállate. No digas nada más». El coro paralizado observaba. Rafael sabía que cualquier palabra podía desatar el caos, y aún así no podía callar. «No tienes que hacer esto», susurró. «Nadie aquí quiere hacerte daño». «Te dije que te calles», gritó Joel, empujando a un hombre que trataba de acercarse. Berto y Lino, sus compañeros, cerraron las puertas con cadenas. Algunos feligreses intentaron esconderse bajo los bancos, otros se quedaron inmóviles, rezando en voz baja. El sonido del metal chocando contra la madera retumbó como una campana de muerte. Rafael alzó la vista hacia el crucifijo del altar. «Señor, dame palabras que no enciendan el miedo sino la razón», pensó. Afuera, el murmullo de la ciudad seguía su curso. Los vendedores ambulantes, los coches, la vida cotidiana. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo dentro de aquella pequeña iglesia. «Tú, padre», ordenó Joel, «vienes con nosotros». El sacerdote no respondió. Dio un paso al frente y con voz firme dijo: «Si necesitas a alguien, llévame a mí, pero deja ir a los demás». Berto soltó una carcajada amarga. «Qué noble. ¿Y crees que te vamos a creer?» Joel bajó la mirada. Había algo en la serenidad del sacerdote que lo descolocaba, algo que no esperaba encontrar en medio del miedo. «Solo quiero que nadie salga lastimado», dijo Rafael. «Eso incluye a ustedes». El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Afuera, una ráfaga de viento hizo temblar las ventanas. Dentro, el incienso seguía ardiendo como si nada pudiera apagar su aroma. «Muévanse», ordenó Joel, empujando al sacerdote hacia la sacristía. «Nadie intenta ser héroe». Mientras lo llevaban, Rafael alcanzó a mirar por última vez a su congregación. Muchos lloraban, otros lo miraban con desesperación, y algunos rezaban sin cesar. En ese instante comprendió que su fe iba a ser puesta a prueba como nunca antes. Cuando cruzaron la puerta trasera, el sonido de las campanas se perdió entre el ruido de un motor encendiéndose. La misa había terminado, pero el verdadero sacrificio apenas comenzaba. El motor del vehículo rugía entre las calles estrechas de Manila. Rafael sentía el aire caliente colarse por las rendijas,
mezclado con el olor agrio del sudor y la gasolina. Sus manos estaban atadas con una cuerda áspera, y su sotana, empapada por el calor, se pegaba a su piel. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el golpeteo del pavimento bajo las llantas y el sonido seco del arma que Lino cargaba en el asiento delantero. «No entiendo por qué no lo amarramos mejor», dijo Berto con fastidio. «Los curas tienen más mañas de las que aparentan». Joel, al volante, respondió sin mirarlo. «No va a hacer nada. ¿Verdad, padre?» Rafael lo observó en silencio. En los ojos del joven no había crueldad pura, sino una mezcla de rabia y tristeza, como si la vida le hubiera arrebatado demasiado pronto la confianza. «No pienso huir», dijo finalmente el sacerdote. «Si me trajeron aquí es porque necesitan algo, y yo también quiero entender qué buscan». Berto soltó una carcajada breve. «Mira nada más, el padrecito quiere conversar». Joel frunció el ceño. «Basta, Berto. Conduce y cállate». El ambiente se llenó de tensión. Rafael cerró los ojos por un momento y murmuró una oración en silencio. No pedía que lo rescataran, sino claridad para comprender el propósito de aquel momento. La fe, pensó, no se demuestra en los templos, sino cuando uno tiembla y aún así elige no odiar. El vehículo se detuvo abruptamente. Joel lo empujó con brusquedad. «Bájate». Caminaron por un terreno baldío cubierto de basura y hierba seca hasta llegar a una vieja bodega de concreto. El calor del mediodía se hacía insoportable. El zumbido de los insectos llenaba el aire. Dentro, el olor a humedad y aceite quemado era tan fuerte que Rafael sintió arcadas. «Aquí nadie nos encontrará», dijo Berto con una sonrisa torcida. «Bienvenido a tu nueva parroquia, padre». Rafael se mantuvo erguido, respirando con calma. Joel observaba cada uno de sus movimientos con recelo. El sacerdote se dio cuenta. Aquel muchacho no era un asesino, era alguien empujado por la desesperación. «¿Por qué yo?», preguntó Rafael. «¿Por qué arriesgar sus vidas por un sacerdote pobre?». Joel respondió sin mirarlo. «Porque el país se olvida de los pobres, pero a ti la gente te escucha». Rafael entendió al instante. No se trataba de dinero, sino de ser escuchados. «Entonces háblame. Si lo que quieren es justicia, usemos la palabra, no la violencia». Berto bufó irritado. «¿Palabras? Las palabras no llenan estómagos, padre, ni curan el hambre de mis hijos». Un silencio pesado se apoderó del lugar. Joel apretó los puños. Rafael percibió el temblor en sus manos. «Yo también he conocido el hambre, hijo», dijo el sacerdote. «No justifica el daño, pero entiendo el dolor que empuja a cometerlo». «Cállate», gritó Lino golpeando la mesa con el arma. «No queremos sermones». Rafael bajó la voz, pero no se detuvo. «No estoy predicando. Estoy hablando con un ser humano». Joel lo miró con algo parecido a respeto. Aquella calma desconcertante lo desarmaba más que cualquier amenaza. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los tejados lejanos. Desde una rendija, un rayo de luz dorada iluminó el rostro cansado del sacerdote. En ese resplandor, Joel recordó por un instante la capilla donde su madre solía rezar cuando él era niño. Se mordió el labio inferior y apartó la mirada. Berto, al notarlo, lo increpó. «No te ablandes, Joel. No olvides por qué estamos aquí». El joven respiró hondo. «Lo sé, pero no somos asesinos». Lino soltó una risa amarga. «Eso está por verse». Rafael los observó, reconociendo la grieta invisible entre ellos. Había miedo, pero también duda. Esa duda era su única puerta. «Si realmente buscan justicia, no la hallarán en la sangre», dijo con serenidad. «La encontrarán en la verdad». Nadie respondió. Afuera los grillos comenzaban a cantar, y la noche se extendía sobre Manila como un manto de ceniza. En el corazón del sacerdote, el miedo seguía presente, pero también una intuición. Aquel secuestro no era solo una tragedia, sino el inicio de una transformación que ninguno de ellos podía prever. La oscuridad llenó la bodega después de que Lino apagara la última bombilla.
El sonido del generador se extinguió y el silencio tomó el lugar del miedo. Rafael permanecía sentado en una silla de metal, las manos atadas frente a él. Sentía el eco lejano de los truenos. La lluvia caía con fuerza sobre el techo de lámina, marcando un ritmo que parecía acompañar su respiración. En el rincón Joel observaba sin hablar. Tenía los ojos fijos en el suelo, donde una vela encendida lanzaba sombras que bailaban sobre las paredes húmedas. Berto y Lino dormían a ratos, cansados de vigilar. Rafael aprovechó ese instante para mirar a Joel con serenidad. «¿No vas a descansar un poco?», preguntó con voz suave. Joel negó. «No puedo. Cada ruido allá afuera me recuerda lo que hicimos». «Todavía puedes elegir lo que viene», respondió Rafael. «Lo que hiciste no define quién eres». El joven soltó una risa seca. «¿Y tú qué sabes de mí, padre? ¿Acaso sabes lo que es tener hambre hasta odiar a Dios?». Rafael bajó la cabeza, recordando un fragmento de su infancia. «Sí, cuando era niño mi madre cocinaba arroz con agua salada porque no había más. A veces rezábamos no para pedir, sino para soportar. La fe no es un lujo, es la fuerza que uno elige cuando ya no queda nada». Joel lo miró con sorpresa. «Nunca pensé que un cura pudiera entender algo así. No soy distinto de ti, hijo. Solo aprendí a buscar respuestas en el silencio». La lluvia se volvió más intensa. Cada gota golpeaba el techo como una súplica. Rafael cerró los ojos. No pedía ser rescatado. Pedía claridad para no odiar a quienes lo habían traído allí. En su mente recordó la voz de su abuela. «Cuando no escuches a Dios, escucha al viento. A veces Él habla en su sonido». Ese recuerdo le dio paz. Berto despertó sobresaltado y los interrumpió. «¿Qué tanto murmuran? Duérmanse, los dos». Joel se levantó bruscamente. «Déjalo, Berto. El padre no puede dormir con las manos atadas». «No me importa, no estamos en un hotel», gruñó el otro. Rafael respiró hondo. «No te preocupes por mí. Estoy bien así». Pero Joel se acercó y, sin mirar a Berto, aflojó la cuerda que le sujetaba las muñecas. «No intentes nada», le advirtió. «Si confío en ti, no me hagas arrepentirme». «No lo haré», dijo Rafael. Y era verdad. Durante un largo rato el silencio volvió. El sacerdote se frotó las muñecas y luego juntó las manos. Rezó en voz baja, no para pedir su libertad, sino por los 3 hombres que compartían con él aquel encierro. «Padre nuestro, que estás en los cielos, no los juzgues. Dales luz para encontrar el camino que yo no puedo mostrarles con palabras». Joel lo escuchó rezar y sintió un nudo en el pecho. No entendía cómo aquel hombre podía orar por ellos, por quienes lo habían humillado y encerrado. «¿De verdad crees que Dios te escucha aquí?», preguntó en tono casi burlón. «Dios escucha en todas partes», respondió Rafael, «incluso cuando creemos que guarda silencio». El joven desvió la mirada. «Hace años que no rezo. No creo que Él escuche a los que hicieron cosas malas». «Entonces escucha tú», dijo el sacerdote con una calma que no era humana sino aprendida. «A veces, lo que llamamos castigo es solo el eco de nuestra conciencia pidiendo paz». Las palabras quedaron flotando en el aire. Joel tragó saliva, sintiendo un peso que no sabía nombrar. Miró sus manos sucias, la herida en su brazo, el cansancio en su alma. La vela comenzó a apagarse y Rafael la protegió con sus dedos. «No dejes que se apague la luz, Joel», dijo casi en un susurro. «Aunque sea pequeña, basta para encontrar el camino». Joel se quedó mirándolo, sin saber si hablaba de la vela o de algo más profundo. A lo lejos los truenos se desvanecieron. Solo quedó el silencio, denso y frágil, como si el mismo cielo contuviera la respiración antes de un cambio. El amanecer llegó gris y húmedo. El aire dentro de la bodega olía a metal oxidado y ropa húmeda. Rafael despertó con el cuello rígido y el cuerpo entumecido, pero su mente seguía serena. Joel estaba sentado junto a la puerta, mirando hacia afuera a través de una rendija del portón. Berto y Lino discutían en voz baja,
cada palabra cargada de cansancio y desconfianza. «Nos van a encontrar», murmuró Berto. «Te lo dije, Joel. Esto fue una locura». «Cállate», respondió el joven sin apartar la vista. «Si no hubiera otra opción, no estaríamos aquí». «Siempre hay otra opción», intervino Lino con un tono ácido, «pero tú te crees el salvador de los pobres». Joel apretó los dientes intentando contenerse. Rafael los observó con atención. Había aprendido a leer los gestos de la gente en los años de confesiones, el temblor de las manos, la forma en que evitaban mirar a los ojos, los silencios prolongados. Aquel grupo estaba al borde del colapso. «Tal vez», dijo Rafael con calma, «no necesitan seguir discutiendo entre ustedes». Lino se giró bruscamente. «Cierra la boca, padre. Nadie te pidió consejo». El sacerdote mantuvo el tono tranquilo. «No hablo para juzgar, pero el miedo los está haciendo enemigos entre sí, no a mí». «¿Y qué sabes tú del miedo?», espetó Berto. «Nosotros no tenemos templos ni fieles que nos aplaudan». Rafael lo miró con compasión. «Sé lo que es temer perderlo todo. Pero también sé que el miedo se vence, cuando uno deja de huir de sí mismo». Joel bajó la mirada. Lino, molesto, se levantó y pateó una caja. «Basta de sermones. Si no fuera porque lo necesitamos vivo, ya habría terminado esto». El silencio volvió a caer como una losa. Afuera, el canto de un gallo rompía la monotonía del amanecer. Joel se acercó al sacerdote y se agachó frente a él. «No todos somos iguales», dijo en voz baja. «Yo no quiero hacerte daño, padre, pero ellos están desesperados». «Lo sé», respondió Rafael, «y tú también. Pero hay una diferencia. Tú todavía escuchas tu conciencia». Joel lo observó en silencio, como si aquellas palabras lo hubieran tocado en un lugar que prefería mantener cerrado. Se incorporó lentamente y caminó hacia la puerta. «Voy a buscar algo de comer», dijo. «No salgan de aquí». Cuando salió, Berto murmuró: «Ese muchacho va a ser nuestra ruina. Demasiado blando». Lino asintió. «Se cree mejor que nosotros. Pero cuando todo esto se derrumbe, caerá igual». Rafael los escuchaba sin intervenir. Pensó en cuántas veces había visto a hombres romperse por dentro mientras intentaban sostener un acto que sabían injusto. La maldad rara vez era pura. Casi siempre nacía del dolor. Unas horas después, Joel regresó con pan duro y un par de botellas de agua. Las dejó sobre la mesa y ofreció una a Rafael. «Bebe algo. No quiero que te mueras aquí», dijo. «Gracias, hijo». El sacerdote bebió un sorbo y agregó: «La bondad no desaparece, incluso cuando el mundo te obliga a esconderla». Joel no respondió, pero su respiración se volvió más pausada. Berto, en cambio, bufó con desprecio. «Ya basta, Joel. Ese hombre te está lavando el cerebro». «Nadie me lava nada», contestó el joven. «Solo estoy cansado de tanto odio». El sacerdote percibió que algo cambiaba, un pequeño movimiento invisible. No era esperanza todavía, pero sí una grieta en la oscuridad. Esa tarde, la lluvia volvió. El agua golpeaba las láminas como un rezo insistente. Rafael aprovechó para hablar con Joel en voz baja mientras los otros dormían. «¿Tu madre vive aún?», preguntó. Joel asintió lentamente. «Vive en Cebú, pero no sabe lo que hago. Si lo supiera, me maldeciría». «No te maldeciría. Una madre siempre espera que su hijo encuentre el camino de regreso», dijo Rafael con ternura. Joel bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. En aquel silencio cargado de humedad, por primera vez, no se sintió el enemigo de nadie. La noticia se propagó como fuego en un campo seco. «Sacerdote católico secuestrado durante misa en Manila», decían los titulares en las pantallas de los noticieros. En las calles, los fieles se arrodillaban frente a imágenes de Cristo, encendiendo velas y rezando el rosario con lágrimas en los ojos. La parroquia de San Pedro, ahora acordonada por la policía, se había convertido en un altar improvisado de esperanza. En medio del caos mediático, la inspectora Alicia de la Cruz observaba los informes sobre su escritorio. Era una mujer de 40 años, rostro firme y mirada cansada, marcada por años de servicio y decepciones.
Había perdido la fe tiempo atrás, pero conservaba una ética férrea. El secuestro del padre Rafael había tocado un nervio profundo en todo el país, y ella sabía que no podía fallar. «Quiero cada llamada, cada cámara de seguridad, cada testigo», ordenó con voz cortante. «No me importa si están cansados. Este caso no se enfría hasta que lo encontremos». Su compañero, el sargento Villanueva, asintió. «La gente está histérica, jefa. Dicen que fue un castigo de Dios, otros que fue un grupo armado de los suburbios». Alicia suspiró. «Dios no tiene nada que ver con esto. Es hambre, miedo y rabia, como siempre». Mientras tanto, en un pequeño mercado de Tondo, una anciana mostraba un retrato del padre Rafael. «Ese hombre me dio de comer cuando nadie más lo hizo», decía entre sollozos. «No puede acabar así». El país entero seguía pendiente. Los noticieros mostraban entrevistas con fieles, sacerdotes y analistas. Algunos hablaban de milagros, otros exigían justicia. En las redes sociales, la imagen del sacerdote se convirtió en símbolo de fe y resistencia. En su despacho, Alicia estudiaba las grabaciones del momento del secuestro. Observó la calma con que Rafael había ofrecido su vida para proteger a los demás. Aquella serenidad le resultó incomprensible. «¿Por qué no corrió?», murmuró para sí. Villanueva la escuchó. «Dicen que era un hombre de fe». «Todos lo dicen», respondió ella con escepticismo. «Pero la fe no detiene las balas». A pesar de sus palabras, algo en el rostro del sacerdote, esa paz inquebrantable frente al peligro, la perturbaba. Había visto muchos rostros marcados por el miedo, pero aquel reflejaba otra cosa, una certeza invisible. A unas calles de allí, en la humilde casa de la madre de Rafael, una multitud se reunía a rezar. Doña Milagros, una mujer de cabello blanco y voz dulce, sostenía un rosario desgastado. No lloraba, solo rezaba con una serenidad que desconcertaba a todos. «Mi hijo está con Dios», decía con firmeza. «No está solo». Los vecinos asentían, encendiendo velas y colocando flores frente a la imagen del Sagrado Corazón. En las radios locales, los presentadores pedían calma y oración. «Filipinas está de rodillas», dijo uno de ellos. En las oficinas policiales, Alicia recibió una llamada. «Tenemos pistas del vehículo», informó una voz al otro lado. «Fue visto en los límites de Quezon, camino al norte». «Envíen unidades, pero sin ruido», ordenó. «Si se sienten acorralados, lo matarán». Esa noche, mientras revisaba los informes, Alicia recibió un mensaje anónimo. «El padre sigue vivo». «No lo entienden. Él no tiene miedo». No había remitente. Cerró los ojos un momento, intentando ignorar la inquietud que aquel texto le provocó. «No tiene miedo», repitió mentalmente. Algo dentro de ella, quizás una fe dormida, quizás solo curiosidad, comenzó a despertar. Al amanecer, las cámaras captaron a cientos de personas frente a la parroquia. Rezaban, cantaban, algunos lloraban. En medio del gentío, un niño sostenía un cartel hecho a mano. «Padre Rafael, Jesús está contigo». Alicia observó aquella imagen en la televisión y no supo por qué, pero sintió un nudo en la garganta. Se levantó de su silla, tomó su chaqueta y murmuró: «Muy bien, padre. Veamos si su fe también puede salvarlo». Mientras las sirenas resonaban a lo lejos y Manila despertaba entre rezos y promesas, una sensación se extendía por todo el país, la certeza de que algo más grande que el miedo comenzaba a moverse. La noche había caído como un manto espeso sobre la bodega. Afuera, el viento soplaba con violencia, levantando polvo y hojas secas. En el interior, el silencio era casi absoluto. Rafael permanecía sentado, con los ojos vendados y las manos sueltas, gracias a la confianza que Joel le había permitido ganar. El sacerdote respiraba despacio, escuchando los sonidos más sutiles, el goteo del agua que caía del techo, el roce de una rata entre las sombras, el crujido ocasional de las botas de sus captores. El miedo no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una amenaza que lo devoraba por dentro,
sino una presencia que aprendía a observar sin dejar que lo controlara. Rezaba sin palabras, con la mente y el corazón, buscando no su libertad, sino el sentido del sufrimiento. Padre, si este es el camino, dame fuerzas para recorrerlo sin odio, pensó. Joel estaba sentado a unos metros, limpiando su arma con movimientos lentos. Desde hacía horas no hablaban. El cansancio se reflejaba en su rostro joven pero endurecido. Lino y Berto dormían, agotados. La vela casi se consumía. ¿Todavía rezas?, preguntó Joel en voz baja. Rafael asintió, aunque no podía verlo. Sí, la oración no es una fuga, es una forma de resistir. Joel sonrió con amargura. Resistir. Eso hacemos todos los pobres. Pero rezar no nos da de comer. Quizás no, hijo, respondió el sacerdote con suavidad, pero le da sentido a lo que vivimos. El hambre se acaba, el vacío no. Joel lo observó en silencio. Aquellas palabras lo inquietaban porque tocaban una herida vieja. Recordó las noches en que su madre le enseñaba a rezar antes de que la pobreza y la rabia lo empujaran a las calles. Yo recé durante años, dijo al fin. Pedí que mi padre regresara, que mamá no se enfermara, que no faltara arroz en la mesa. Nunca pasó nada. A veces, respondió Rafael, Dios no responde con milagros, sino con personas. Tal vez su respuesta seas tú para alguien más. Joel lo miró sin saber si odiar o admirar aquella fe inquebrantable. ¿Y si no hay nadie escuchando?, preguntó. Entonces escucha tú, contestó el sacerdote. A veces, cuando uno habla con Dios, lo que realmente hace es escuchar lo que lleva dentro. El silencio volvió más denso, más íntimo. Afuera, los truenos parecían resonar como tambores lejanos. Joel se levantó, dio unos pasos y luego se detuvo frente a la puerta. Si intento ayudarte, me matarán, murmuró. No te pido que me ayudes, dijo Rafael, solo que no apagues la luz que aún tienes dentro. Joel respiró hondo. Aquella frase se le clavó en la mente. La luz, aún tenía alguna. Se miró las manos sucias, el arma que sostenía, y sintió una punzada de vergüenza. Rafael continuó rezando en silencio. En su mente veía los rostros de su comunidad, de los niños que había bautizado, de las familias que habían encontrado consuelo en su iglesia. No sabía si volvería a verlos, pero se prometió que no moriría con rencor. La vela se apagó de pronto, dejando todo en penumbra. Joel se movió inquieto. «¡Qué oscuro está esto!», dijo. «La oscuridad no es el problema», respondió Rafael. «El peligro es acostumbrarse a ella». Joel se quedó quieto, sorprendido. En esa oscuridad, las palabras del sacerdote parecían tener más peso, como si nacieran de un lugar más profundo que la simple fe. «A veces pienso que tú no tienes miedo», confesó el joven. «Claro que tengo miedo», dijo Rafael, «pero el miedo no me gobierna. El amor sí». Joel guardó silencio. El viento sopló con más fuerza, haciendo vibrar las láminas. Por un instante, creyó escuchar el eco de una campana lejana, y algo en su pecho se movió, un recuerdo, un deseo, una esperanza que creía perdida. «Buenas noches, padre», murmuró finalmente. «Buenas noches, hijo», respondió Rafael. «Mañana será otro día, y cada día es una oportunidad para elegir quién queremos ser». Joel no respondió, pero antes de dormirse, se descubrió repitiendo en voz baja las mismas palabras que había aprendido de niño. «Padre nuestro, que estás en los cielos». El amanecer llegó lento, envuelto en una niebla espesa que parecía colarse por cada grieta de la bodega. Joel despertó antes que los demás. Llevaba horas sin dormir, con la mente dando vueltas entre recuerdos y culpas. Se levantó y se apoyó contra la pared fría, mirando a Rafael, que aún rezaba en silencio. «¿Por qué no duermes nunca, padre?», preguntó con voz ronca. Rafael levantó la mirada, sonriendo apenas. «Duermo lo necesario. La oración me da más descanso que el sueño». Joel bufó sin burla, más como quien envidia esa calma. «Yo dejé de dormir tranquilo hace años».
¿Por qué?, preguntó Rafael con suavidad. El joven dudó, pero algo en el tono del sacerdote lo impulsó a hablar. Tenía 13 años cuando mi padre se fue. Dijo que iba a trabajar en Manila y nunca regresó. Mi madre se partió el lomo vendiendo frutas en el mercado de Cebú, pero la enfermedad la alcanzó. Hizo una pausa tragando saliva. Un día no había dinero ni para su medicina. Le rogué a un sacerdote del barrio que nos ayudara, pero me cerró la puerta. Dios proveerá, dijo. Esa noche, ella murió. Rafael sintió un golpe en el pecho. Cerró los ojos un instante antes de responder. Lamento que hayas conocido a un hombre sin compasión, pero no confundas a Dios con quienes lo representan mal. Joel soltó una risa amarga. Desde entonces, decidí no volver a confiar en sotanas. Y sin embargo me has escuchado, dijo Rafael. El joven lo miró fijamente. Porque tú no hablas como ellos. No sé si eres diferente o solo más hábil con las palabras. No soy hábil, respondió el sacerdote. Solo aprendí que escuchar es más importante que hablar. Joel guardó silencio. Aquella respuesta lo desarmó. Por primera vez en años, sintió que alguien no intentaba justificar ni juzgar su dolor. Berto se movió entre sueños y murmuró algo incomprensible. Lino seguía dormido, roncando suavemente. Joel aprovechó la calma para sentarse frente a Rafael. ¿Nunca tuviste miedo de perder la fe?, preguntó. Sí, respondió sin dudar. La perdí una vez, hace mucho. Joel alzó una ceja. Un cura sin fe. Eso sí que es raro. Rafael respiró hondo. Cuando era joven fui asignado a un hospital durante un brote de cólera. Vi morir a niños en mis brazos. No podía entender cómo un Dios de amor permitía tanto dolor. Quise dejarlo todo, pero una enfermera me dijo algo que nunca olvidé. Si Dios no está aquí, entonces tráelo tú. Desde entonces entendí que la fe no se trata de entender, sino de actuar. Joel bajó la mirada. Actuar suena fácil cuando uno no tiene nada que perder. Tú tienes mucho que perder, hijo. Aún no lo sabes, pero tu corazón sigue vivo. El silencio volvió, y en medio de él, Rafael percibió un temblor distinto en el rostro del joven. Una mezcla de rabia contenida y tristeza antigua. «No me llames hijo», murmuró Joel. «Nadie me llama así desde que ella murió». Rafael se acercó un poco, su voz casi un susurro. «Entonces deja que alguien lo haga otra vez. No para reemplazar, sino para recordarte que no estás solo». Joel se levantó abruptamente, respirando con dificultad. «No me confundas, padre. No quiero tu compasión». «No te ofrezco compasión», replicó Rafael. «Te ofrezco verdad. Y la verdad es que aún puedes elegir quién serás después de esto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, difíciles de ignorar. Joel apretó los puños, pero en sus ojos ya no había solo ira. Había dolor, un dolor que comenzaba a transformarse. A lo lejos, un gallo cantó, marcando el inicio de un nuevo día. Berto despertó refunfuñando, y la breve intimidad entre el sacerdote y su captor se disolvió. Pero dentro de Joel algo había cambiado. Por primera vez en muchos años había hablado sin odio. El calor del mediodía se filtraba por las rendijas del techo. El aire dentro de la bodega era tan denso que parecía polvo caliente respirable. Berto caminaba de un lado a otro nervioso, mientras Lino revisaba una radio portátil que apenas captaba señal. Joel observaba desde el rincón, con el ceño fruncido y los ojos cansados. Rafael, sentado sobre una caja de madera, permanecía en silencio, como si esperara algo que los demás no podían ver. «Nada nuevo en las noticias», dijo Lino golpeando la radio. «Solo repiten lo mismo, que la policía sigue buscándonos. Van a llegar», respondió Berto con voz áspera, «y cuando lo hagan, no pienso rendirme». «¿Y qué vas a hacer? ¿Disparar a todos?», replicó Joel con ironía. «No somos soldados, Berto». «No, somos hombres acorralados», gruñó él. «Y un hombre acorralado hace lo que tenga que hacer». Rafael los escuchaba con atención, sintiendo cómo el miedo comenzaba a desbordar la paciencia de los tres. Sabía que en esa mezcla de cansancio y desesperación
podía estallar algo irreparable. «Si me permiten», intervino con voz serena, «puedo hablar con la policía. Puedo asegurarles que ustedes quieren rendirse sin violencia». Berto giró de inmediato hacia él. «¿Rendirse? ¿Crees que somos tontos? En cuanto sepan dónde estamos, nos van a volar la cabeza». «Nadie tiene que morir», dijo Rafael. «Si me dejan hablar, puedo ayudarles». Lino rió con amargura. «Ayudarnos, sí, claro, con tus oraciones». Joel no dijo nada. Su mirada oscilaba entre el sacerdote y sus compañeros. Dentro de él se libraba una batalla que no sabía cómo detener. En ese momento, la radio emitió un pitido. Una voz femenina, clara pero cortada por interferencias, habló en tagalo. Lino subió el volumen. «Aquí Unidad 2. Confirmamos contacto indirecto. Solicitan prueba de vida del rehén. Repito, prueba de vida». Berto palideció. «Nos tienen ubicados». Joel lo miró sorprendido. «¿Cómo? Si nadie nos siguió». «Siempre nos siguen», dijo Berto, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. «Maldita sea, esto se acabó». Rafael se incorporó lentamente. «Si necesitan prueba de vida, déjenme hablar. Eso puede ganarles tiempo». Berto dudó. «¿Y si dices algo que nos delate?» «Te lo juro», respondió el sacerdote, «no haré nada que los ponga en peligro». Joel intervino con voz firme. «Déjalo hablar. Si quieren matarlo, lo harán igual, pero al menos esto puede darnos ventaja». Berto arrojó el cigarro al suelo y apretó los dientes. «Tienes un minuto, padre. Ni una palabra fuera de lugar». Lino acercó la radio y encendió el micrófono. «Habla, rápido». Rafael respiró hondo y dijo: «Soy el padre Rafael Mendoza. Estoy con 3 hombres que no desean hacer daño. Pido que no se acerquen con violencia. Ellos solo quieren ser escuchados». La línea guardó silencio unos segundos. Luego la voz respondió: «Padre Rafael, estamos haciendo todo lo posible. Manténgase tranquilo». El sacerdote bajó la mirada. Sabía que sus palabras podían interpretarse de muchas formas, pero lo único que le importaba era ganar un poco más de tiempo, evitar que la desesperación los llevara a un punto sin retorno. Cuando la comunicación se cortó, Berto lo empujó con fuerza. «¿Qué dijiste al final? ¿Les diste alguna pista?» «No», respondió Rafael con calma. «Solo pedí paz». Joel se interpuso. «Ya basta, Berto. No lo toques». «¿Y tú de qué lado estás?», gritó el otro. «Desde que llegó este hombre no eres el mismo». «Tal vez porque él no anda matando gente para sentirse fuerte», replicó Joel, con la voz al borde de romperse. Berto levantó el arma, temblando de furia. «Cállate o te juro que...» «Baja esa pistola», ordenó Joel. Por un instante el aire pareció detenerse. Rafael cerró los ojos, rezando en silencio. Pero Lino, alterado por la tensión, dio un paso en falso y el arma se disparó. Un disparo seco, el eco rebotando contra las paredes. Nadie cayó al suelo. La bala había impactado en el techo, arrancando un trozo de concreto. El silencio posterior fue más aterrador que el disparo. Los 3 se miraron respirando agitadamente. Rafael, aún con el corazón acelerado, murmuró: «Dios nos acaba de dar una advertencia, no la desperdicien». Joel bajó el arma lentamente. En su mente, una decisión empezaba a tomar forma. La noche llegó con una calma extraña, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. El sonido de la lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado, opresivo. Dentro de la bodega, el silencio se había hecho denso, como un manto que envolvía a los 4 hombres atrapados en ese pequeño espacio. Berto, Lino y Joel se sentaban en el suelo, mirando sin hablar, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, mientras Rafael permanecía de pie con la cabeza baja, orando en silencio. Joel, incapaz de quedarse quieto, se levantó y comenzó a caminar en círculos. Cada paso era una mezcla de frustración y cansancio. Miraba la puerta, la ventana cerrada, los rostros de sus compañeros. La tensión que se sentía era palpable, como si algo estuviera a punto de estallar, pero nadie se atrevía a dar el paso final. «¿Qué estamos haciendo?»,
Preguntó Joel de repente, rompiendo el silencio. Berto lo miró con desdén. Estamos esperando a que nos maten. ¿No lo ves? Lino, siempre más tranquilo, levantó la vista y dijo en voz baja: No te equivoques, Berto. La policía no va a llegar tan pronto. Aún tenemos tiempo. Rafael, que había estado en silencio, levantó la cabeza lentamente. El tiempo es relativo. A veces, lo más importante no es cuánto tengamos, sino qué decidimos hacer con ello. Joel se giró hacia él, cansado. ¿Qué quieres que haga? Ya no sé qué hacer. No sé si seguir huyendo, si rendirme o si simplemente esperar que todo termine. Rafael lo miró con compasión, pero también con la firmeza que lo caracterizaba. No se trata de lo que te pase, hijo. Se trata de lo que decides ser en medio de lo que pasa. Todos enfrentamos momentos donde el miedo y la desesperación nos quitan la dirección, pero el miedo nunca debe ser el dueño de nuestras decisiones. Berto soltó una risa amarga. ¿Y qué propones, padre? ¿Que todos nos arrodillemos a rezar? ¿Que dejemos que la policía nos lleve sin resistencia? Eso no es lo que estoy diciendo, respondió Rafael con tranquilidad. Solo estoy diciendo que la fuerza verdadera no está en pelear, sino en saber cuándo parar. Joel, agotado, se sentó en el suelo, apoyando las manos en la cabeza. ¿Y qué pasa si la policía llega ahora mismo? ¿Qué pasa si ellos quieren que te entreguemos? ¿Qué hacemos entonces? Rafael se acercó a él, colocando una mano en su hombro. Si llegan, no te preocupes por lo que suceda conmigo. Haz lo correcto. Haz lo que tu corazón te diga, no lo que el miedo te impulse a hacer. Hubo un largo silencio. Todos parecían meditar en sus palabras. La tensión que se había acumulado durante días parecía ahora más insoportable que nunca. Rafael miró a cada uno de ellos, en especial a Joel. Sabía que el joven estaba luchando con algo mucho más grande que el simple hecho de ser un secuestrador. Estaba luchando con su propia humanidad. De repente, un sonido lejano rompió la quietud. Sirenas. La policía se acercaba. El corazón de todos se aceleró al escuchar las sirenas que cada vez sonaban más cerca. Los ojos de Berto se llenaron de furia, como si la inminente llegada de la policía fuera la confirmación de que todo estaba perdido. Lino, por otro lado, se levantó lentamente, respirando con dificultad. «Esto se acabó», dijo Berto apretando el arma en su mano. «No voy a ir a prisión. No voy a quedarme aquí esperando a que me maten». Joel se levantó de golpe. «¡Basta!», gritó enojado. «¡Ya basta! No podemos seguir huyendo. No podemos seguir escondiéndonos. Esto no va a llevarnos a ningún lado». Rafael lo observó, sus ojos llenos de serenidad. «Haz lo que tu conciencia te diga, hijo. Haz lo que sientas que es lo correcto. No dejes que el miedo te gobierne ahora». Joel lo miró fijamente, como si por primera vez empezara a entender lo que el sacerdote le había estado diciendo. La rabia que había sentido durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, y lo que quedaba era una sensación de vacío, de angustia. Las sirenas ya estaban muy cerca. En ese momento, Rafael se acercó a los tres hombres, uno por uno. Les puso una mano en el hombro a cada uno. Este es el momento en que tienen que decidir qué tipo de hombres quieren ser, no qué tipo de criminales. La verdad es que todos podemos cambiar. Siempre. Berto lo miró desafiante, pero su mirada era vacía, agotada. Lino parecía perdido en sus pensamientos, y Joel, finalmente, dejó caer su arma al suelo. Miró al sacerdote, como si por primera vez viera algo más allá de la desesperación. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. La policía estaba a punto de llegar. Y en ese último momento, todo parecía estar suspendido, como si el destino los mirara desde lejos, esperando ver qué decisión tomarían. Las sirenas finalmente llegaron. El sonido de los vehículos policiales resonaba en las calles cercanas, y con ello, la creciente presión sobre todos dentro de la bodega. Rafael miraba a los tres hombres frente a él, Berto, Lino y Joel. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos, luchando con lo que ya se había desencadenado. El momento había llegado, pero aún quedaba la última decisión que podría cambiarlo todo.
Berto había recuperado el control de su respiración, pero sus ojos brillaban con desesperación. Era el primero en estar listo para enfrentar lo que sea que viniera, pero su rostro reflejaba más rabia que resolución. Lino, por su parte, estaba paralizado. Su mirada no se encontraba con la de los demás. Sus pensamientos parecían estar en otro lugar, como si no pudiera ver más allá de la oscuridad de su propio miedo. Joel, el más joven, parecía estar en un punto de quiebre. Su cuerpo temblaba levemente, como si aún dudara entre seguir el camino que había comenzado o cambiar de rumbo. Rafael se acercó a él con calma, sin apresurarse. Sus ojos se encontraron con los de Joel, y aunque no hubo palabras, ambos sabían que lo que sucediera a partir de ese momento definiría sus vidas. «No tienes que hacerlo, hijo», dijo el sacerdote, su voz suave pero firme. «No tienes que seguir el camino de la violencia, no más». Joel miró a Rafael, los ojos llenos de dudas. Podía escuchar las sirenas acercándose, el final inevitable de un juego peligroso que nunca había querido jugar. A su alrededor, todo parecía detenerse. La presión de las circunstancias lo había arrinconado, y por un momento se sintió más solo que nunca. «¿Y qué pasa si me rindo?», preguntó su voz temblorosa. «¿Crees que me dejarán ir? ¿Crees que todo esto se olvidará?». Rafael, con toda la calma que lo caracterizaba, le respondió sin titubeos. «No sé qué pasará, pero sé que la paz que buscas no se encuentra huyendo ni luchando. La paz está en ser sincero con uno mismo». Joel tragó saliva. La batalla interna era evidente en su rostro. La rabia y el miedo que lo habían llevado hasta allí comenzaban a desvanecerse, aunque la duda persistía. El joven pasó su mano por su rostro, como si intentara despejar la niebla de su mente. Berto, que había estado en silencio, dio un paso hacia adelante, mirando a los dos hombres. «¿De qué estás hablando, Joel? No tenemos tiempo para pensar en eso. La policía está llegando y si no actuamos ahora estaremos perdidos». «No tienes que hacerlo, Berto», respondió Rafael mirando al hombre con compasión. A pesar de su dureza exterior, había algo en su mirada que reflejaba el cansancio de años de lucha interna. Rafael entendía que ese dolor no era nuevo para él. «No tienes que pelear más. Nadie te va a juzgar por hacer lo correcto». Berto, sin embargo, no respondió. Miraba la puerta de la bodega, sus ojos fijos en el ruido de los vehículos que se aproximaban. No había en su rostro una respuesta de arrepentimiento, sino una resistencia a dejar ir la única vida que conocía. «¿Qué pasa si me rindo y me llevo a todos conmigo?», preguntó Joel, sus palabras cargadas de angustia. Había llegado al punto en que la confusión y el dolor se volvían más fuertes que cualquier otra emoción. Rafael, con su voz suave pero directa, dijo: «El poder de la fe no es el de rendirse, sino el de levantarse, incluso cuando ya no creemos en nosotros mismos. La vida no se mide por las decisiones que tomamos en la desesperación, sino por las que tomamos cuando nos damos cuenta de quiénes somos realmente». La quietud que siguió fue profunda, un silencio cargado de significado. Las sirenas ya estaban cerca, y todos sabían que el tiempo se había agotado. Pero para Joel, en ese momento, todo parecía detenerse. Sabía que lo que hiciera ahora definiría su vida, que su futuro dependía de si podía dejar atrás su rabia y su dolor. Y en ese momento, por primera vez, vio algo que nunca había visto en sí mismo: la posibilidad de la redención. Berto miró a Joel, y por un breve segundo sus ojos se encontraron. No había palabras, pero había una comprensión silenciosa. Algo había cambiado, no en el mundo que los rodeaba, sino en sus corazones. Finalmente, Joel dejó caer el arma al suelo, su cuerpo temblando. Pero esta vez no por miedo, sino por la decisión que acababa de tomar. Miró a Rafael y por primera vez en mucho tiempo encontró algo que se parecía a la paz. «Voy a hacerlo, padre. Voy a rendirme», dijo con voz quebrada. Rafael le dio una mirada cálida, como si supiera que, al elegir la verdad, Joel había comenzado un viaje mucho más largo que el simple acto de rendirse. El sonido de las sirenas estaba ya en la puerta. Todos se quedaron quietos, como esperando el momento de la verdad. La decisión había sido tomada,
El silencio era absoluto. Las sirenas que antes retumbaban como una amenaza inminente, ahora parecían lejanas, como si el mundo se hubiera detenido en ese pequeño rincón de la ciudad. Joel miraba su arma, aún en el suelo, como si no pudiera creer que había dejado de ser un instrumento de miedo para convertirse en una simple pieza de metal inofensiva. Rafael, con su mirada cálida, lo observaba sin prisa, como si el momento de rendición hubiera llegado con la quietud que solo una verdadera decisión podía traer consigo. Berto y Lino permanecían al margen, sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. En sus rostros se reflejaba una mezcla de incredulidad y desconcierto, como si no supieran qué hacer con el hecho de que Joel, el hombre que ellos pensaban que nunca cedería, hubiera elegido la paz por encima de la violencia. ¿Ahora qué?, preguntó Berto con la voz baja, incapaz de ocultar su frustración. ¿Vamos a esperar aquí a que nos arresten? Rafael se acercó a él, sin dejar que la tensión lo afectara. A veces, la mejor forma de seguir adelante es dar un paso hacia lo desconocido. La vida no es controlable, pero nuestras decisiones sí lo son. Lo que hagas ahora, Berto, es lo que marcará tu futuro. Berto lo miró sin comprender, pero algo en sus palabras resonó dentro de él. No era la primera vez que le decían algo así, pero en ese momento, las palabras de Rafael parecían tocar algo más profundo, algo que Berto había estado negando durante mucho tiempo, la posibilidad de cambiar, de volver a encontrar un propósito más allá de la ira. Joel, mientras tanto, aún temblaba no por miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de hacer. Por primera vez en años, se sentía libre, no por su rendición, sino por haber dejado atrás una carga que lo había estado consumiendo. Se acercó lentamente a Rafael, su rostro aún marcado por el agotamiento, pero también por una nueva claridad. «Padre», dijo su voz temblorosa, «¿qué pasa ahora?» Rafael sonrió suavemente, poniendo una mano sobre su hombro. «Ahora, hijo, te devuelvo la libertad que nunca debiste perder. No hay juicio aquí, solo la oportunidad de sanar. El altar no está solo en la iglesia. Cada lugar donde elegimos cambiar es un altar, un espacio sagrado. Y hoy, este lugar ha sido tu altar». Joel no respondió de inmediato. Sus ojos buscaban una respuesta, una forma de entender lo que acababa de vivir. El ruido de la policía ya estaba muy cerca, y el futuro parecía incierto. Pero dentro de él había algo que comenzaba a florecer. Esperanza. Una esperanza silenciosa, que aún no comprendía completamente, pero que lo impulsaba a creer que, tal vez, aún había un camino para él. La policía irrumpió en la bodega. Un par de oficiales, con sus armas alzadas, se acercaron con cautela. Sus miradas se posaron rápidamente sobre el grupo, pero algo en la actitud de Joel los hizo dudar. La tensión en el aire se disipó cuando Rafael, con su voz calma, habló. «Ellos no son una amenaza. Él ya ha tomado su decisión. No hay violencia aquí. Solo queremos paz». Los oficiales lo miraron desconcertados por la serenidad de las palabras del sacerdote. Tras un breve momento de incertidumbre, uno de los oficiales bajó su arma. La otra, más joven, todavía dudaba, pero finalmente hizo lo mismo. «Estás arrestado», dijo el oficial con una voz vacía. «Pero no tengo nada que agregar». Rafael asintió con la cabeza, agradeciendo en silencio que la situación no hubiera escalado. Los oficiales comenzaron a llevar a los hombres fuera de la bodega, pero antes de que se marcharan, Joel se giró una última vez hacia Rafael. «¿Esto es el final?», preguntó con una leve sonrisa. «No, hijo», respondió el sacerdote con calma. «Esto es solo el comienzo, y lo que importa es que al final cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de volver a encontrar su lugar». La puerta se cerró detrás de ellos, dejando solo el eco de las palabras de Rafael flotando en el aire. La bodega, antes llena de tensión y miedo, ahora estaba vacía, pero no en silencio. Dentro de ella, algo había cambiado. Y aunque no podían verlo aún, todos sabían que la paz que había comenzado en ese pequeño altar improvisado seguiría su curso,
transformando vidas de formas que aún no podían imaginar. La mañana después del arresto llegó fría, sin el sol que usualmente bañaba Manila con su calor abrasante. La policía había dispersado a la multitud que se había formado frente a la bodega, pero las noticias ya se habían esparcido como pólvora. El padre Rafael Mendoza, el hombre que había sido secuestrado, ahora era un símbolo de algo mucho más grande que un simple rescate. Era un testimonio de fe, de resistencia pacífica ante la adversidad. En la estación de policía, los hombres que habían capturado al sacerdote se encontraban bajo custodia, siendo interrogados. Joel, Berto y Lino fueron separados, pero sus mentes seguían fijas en la figura del sacerdote, cada uno procesando la experiencia a su manera. El impacto de las últimas 24 horas había dejado una marca indeleble en ellos. Joel, sentado en una silla metálica, miraba al suelo. La confusión aún rondaba su mente. Nunca pensó que entregarse sería una opción. La idea de rendirse, de dejar ir su dolor y su rabia, parecía demasiado ajena a él, pero algo en las palabras del sacerdote había tocado una fibra que no podía ignorar. La fe no se trata de lo que entiendes, sino de lo que haces cuando ya no tienes nada más, había dicho Rafael. Berto estaba más agitado. No sabía si su enojo provenía de la situación en la que se encontraba o de la fragilidad que sentía en su interior al verse derrotado. Los gritos de Lino en el interrogatorio le hacían recordar el peso de su propia vida, la lucha constante para sobrevivir, incluso a costa de la moral. Se sentó en la esquina de la celda, mirando la foto del padre que aún se encontraba en las noticias, como un hombre que había triunfado a través de algo más grande que la violencia, la misericordia. En otro lugar, el padre Rafael estaba siendo acompañado por el inspector Alicia de la Cruz, quien, tras su dura resistencia inicial, comenzó a ver la situación de una manera diferente. Durante su investigación, algo en la calma de Rafael había capturado su atención. No era solo su fe lo que impresionaba, sino su capacidad para ver a los hombres que lo habían secuestrado no solo como criminales, sino como personas rotas que, en algún momento, también habían perdido su camino. «¿Qué harás ahora, padre?», le preguntó Alicia mientras caminaban por el pasillo del cuartel. Rafael la miró con una sonrisa suave. «Ayudar a sanar lo que sea posible. La violencia no sana nada». Alicia lo observó por un momento, como si intentara leer más allá de sus palabras. «Usted es un hombre extraño, padre. Después de todo lo que ha pasado, ¿aún cree que hay algo bueno en el mundo?». Rafael se detuvo frente a una ventana. Miró hacia afuera, donde las primeras luces del día iluminaban la ciudad. «Creo que sí. Y no solo lo creo, lo he visto. En cada rostro, en cada dolor, hay una oportunidad para el cambio. El problema es que a veces nos cuesta ver más allá de lo que nos hiere». Alicia tragó saliva, sintiendo cómo sus propias creencias se veían desafiadas. Durante años, había sido escéptica, veía el mundo a través de la lógica, la razón, el crimen y la justicia. Pero el hombre que tenía frente a ella no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Había algo en él que la incomodaba, y sin embargo, algo en su calma la atraía profundamente. «Lo que usted dice suena como una locura». Alicia suspiró. «Pero, ¿quién sabe? Tal vez usted tenga razón». Rafael la miró con una ligera sonrisa. A veces, para sanar, uno tiene que permitir que la locura sea una opción, porque al final, sanar no es lógico. En ese momento, los ojos de Alicia se suavizaron. Algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, comenzaba a despertar. Mientras tanto, en la cárcel, Joel, Berto y Lino fueron informados de que su caso sería juzgado, pero antes de que pudieran reaccionar, los tres se vieron nuevamente frente al padre Rafael. Joel, sintiendo un nudo en la garganta, dio un paso al frente. «Padre, yo…», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía cómo expresar lo que sentía. La culpa, el alivio, la gratitud, todo se mezclaba en su mente. Rafael lo miró con calma, sin prisas. «No tienes que decir nada, hijo.
Las palabras no siempre son necesarias. El acto de venir aquí, el acto de rendirse, es suficiente. Joel sintió que el peso de años de dolor se desvanecía, aunque solo fuera por un instante. No sabía qué sucedería después, pero en ese momento entendió algo esencial. La paz no llega cuando las circunstancias son perfectas, sino cuando uno elige hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Rafael asintió lentamente, como si viera el mismo proceso de sanación en cada uno de ellos, aunque no se lo dijera. La verdadera transformación había comenzado. El sol había comenzado a ponerse sobre Manila, tiñendo de naranja los edificios y las calles. La ciudad, tan bulliciosa durante el día, parecía ahora un reflejo de la calma que había llegado tras los días de caos. En la estación de policía, los 3 hombres detenidos, Joel, Berto y Lino, se encontraban en celdas separadas, esperando el juicio que se avecinaba, mientras las noticias seguían difundiendo la historia del sacerdote que había sido secuestrado y liberado. Rafael estaba sentado en una pequeña sala, con una ligera sonrisa que parecía reconfortante, pero distante. Alicia de la Cruz, con su expresión dura pero pensativa, estaba junto a él. En sus manos sostenía un expediente, pero su mente no estaba en los papeles, sino en la conversación que había tenido con el sacerdote horas antes. Lo que hizo hoy, Alicia comenzó sin saber muy bien cómo continuar, es algo que muchos no entenderían. Usted simplemente los dejó ir. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede perdonar tan fácilmente? Rafael la miró con una calma que solo un hombre con años de servicio a la fe podría poseer. Su voz, suave, contestó: «El perdón no es algo que uno haga por el otro, Alicia. Es algo que se hace por uno mismo. Liberar el alma de la rabia, de la ira, es lo que permite la paz. No se trata de olvidarlo, sino de dejarlo ir para poder seguir adelante». Alicia, que había visto demasiados casos en su carrera, se quedó pensativa. Las palabras de Rafael calaron profundo en ella. Durante años había sido testigo de la violencia y la desesperanza y nunca había considerado el perdón como una forma de liberación. Todo parecía tener su precio, pero lo que el sacerdote decía desafiaba esa visión. ¿Cree que esos hombres cambiarán?, preguntó Alicia, su voz vacilante. Rafael sonrió levemente. «No lo sé. El cambio no depende de mí, sino de ellos. Lo que yo hago es ofrecerles la oportunidad de hacerlo. El resto les corresponde». En ese mismo momento, el sonido de las puertas se abrió y un oficial entró. Su rostro mostraba la seriedad de quien trae malas noticias. «Inspector, hay algo que debe ver». El oficial extendió un teléfono móvil, mostrándole un video que ya circulaba por las redes sociales. Alicia tomó el teléfono con rapidez. Era un video de una de las cámaras de seguridad de la estación, grabado antes de la liberación de los rehenes. Se podía ver a Joel, Berto y Lino rodeados por los oficiales, pero lo que más llamó la atención fue la actitud de Joel. En lugar de resistirse, se veía su rostro cansado pero sereno. Algo en su mirada había cambiado, y fue en ese instante que Alicia lo comprendió. No era solo la liberación de los rehenes lo que importaba, sino la transformación interna de aquellos hombres. «¿Esto es real?», preguntó el oficial mirando a Alicia. Ella asintió, guardando el teléfono con un suspiro. «Es real. Y ahora debemos decidir qué hacer con ellos». Mientras tanto, en la prisión, los 3 hombres detenidos estaban reunidos, cada uno dentro de su mente. Lino se encontraba inquieto, caminando de un lado a otro dentro de su celda. Berto, sentado en el rincón, parecía estar reflexionando profundamente. Joel, por su parte, miraba al techo, sus pensamientos girando sobre lo que había sucedido y cómo sus decisiones habían comenzado a transformarse. La puerta de la celda de Joel se abrió y el oficial lo miró con una mezcla de respeto y desconcierto. «Te van a liberar». El padre Rafael intervino a tu favor. «Tienes una oportunidad». Joel no dijo nada al principio. Estaba en shock. Durante tanto tiempo había vivido con la culpa, con la rabia acumulada,
pero en ese momento sentía como si un peso enorme se hubiera levantado de su pecho. Cuando salió al pasillo, vio a los otros dos hombres, que también habían recibido la noticia de su liberación. Berto los observó sin decir nada y caminó hacia él. ¿Nos están liberando?, preguntó Berto, pero no con la sorpresa de alguien que aún no comprendía qué estaba sucediendo. Era más una pregunta hacia sí mismo. Joel lo miró, y por primera vez sus ojos no reflejaban ira ni frustración, sino algo más cálido, una mezcla de alivio y comprensión. Sí, el padre hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Los tres hombres fueron llevados al exterior, donde los esperaban los medios de comunicación. La luz del sol ya comenzaba a apagarse, y la ciudad comenzaba a moverse nuevamente, ajena a lo que había sucedido dentro de esas paredes. Alicia de la Cruz observó desde la distancia. No había arrestos ni gritos, solo una conversación tranquila entre los tres hombres y los oficiales. Algo había cambiado en ellos, algo que ni siquiera ella podía entender completamente, pero sabía que lo que había comenzado con un secuestro había dado paso a algo más grande, una posibilidad de redención. Y mientras los tres hombres caminaban hacia la libertad, Rafael los observaba desde la distancia, sabiendo que había hecho lo correcto. A veces, la liberación no era solo física, era sobre todo espiritual. El día había avanzado lentamente y Manila comenzaba a calmarse después de los tumultuosos eventos de las últimas 48 horas. La ciudad, siempre vibrante, ahora parecía contener el aliento. En el aire había una sensación de incertidumbre, como si todos esperaran una señal de lo que estaba por venir. Y esa señal inesperada llegó cuando el padre Rafael Mendoza decidió regresar a la parroquia de San Pedro, el lugar donde había comenzado todo. El altar de la iglesia, que durante tanto tiempo había sido un espacio de esperanza, ahora parecía más solemne, como si aguardara el regreso de un hijo pródigo. Rafael entró con pasos lentos, pero firmes. Su mirada, antes llena de preocupación y agotamiento, ahora reflejaba una paz que solo quien ha encontrado su propósito puede sentir. La iglesia estaba vacía, como lo había estado durante las horas que estuvo ausente. La luz filtrada por las vidrieras coloridas iluminaba el altar de manera suave, como si el mismo sol hubiera querido rendir homenaje a la tranquilidad que emanaba de este lugar sagrado. Rafael se acercó al altar, su lugar de consuelo durante tantos años, y se arrodilló en silencio, como si estuviera dando gracias por todo lo que había sucedido, por lo que aún debía pasar. Minutos después, la puerta de la iglesia se abrió lentamente. Un grupo de fieles comenzó a entrar, algunos con cautela, otros con una sensación de alivio en sus corazones. La noticia de la liberación del sacerdote se había esparcido rápidamente, y muchos de ellos, aunque temerosos al principio, ahora se sentían impulsados a regresar, a buscar la paz que Rafael les había mostrado en su propio sacrificio. El primero en acercarse fue un hombre mayor, que caminaba apoyado en un bastón. Su rostro mostraba arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una luz que no se había visto en mucho tiempo. Se detuvo frente al altar y miró al sacerdote, como si intentara comprender todo lo que había sucedido. «Padre Rafael», dijo el hombre con voz temblorosa, «¿es usted real? ¿O esto es solo un sueño?» Rafael levantó la mirada y sonrió. «Soy real, hermano. Y aunque lo que hemos vivido no ha sido fácil, es parte del camino. Todos tenemos nuestras batallas, pero nunca estamos solos». El hombre asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hemos rezado por usted, padre, y ahora, al verlo aquí, me doy cuenta de que la fe nunca estuvo en vano». Rafael lo miró con ternura, como si cada palabra fuera un bálsamo para su alma. Sabía que su presencia allí, en ese momento, significaba mucho más que su liberación personal. Era el regreso de la esperanza. Era el testimonio de que, incluso en medio del caos, la fe podría reconstruir lo que se había roto. Poco a poco, más personas comenzaron a acercarse. Cada uno llevaba consigo su historia, su dolor, pero también
una chispa de esperanza. Rafael los miraba a todos, sin prisa, como si no existiera un lugar al que tuviera que ir. Su misión había cambiado. Ya no se trataba solo de salvar almas perdidas, sino de guiarlas hacia su propia salvación. A medida que los feligreses se acercaban, se fue formando una pequeña fila. Todos querían hablar con él, compartir sus preocupaciones, agradecerle por lo que había hecho. Rafael escuchaba con atención, sin prisa, como un buen sacerdote lo haría. Sabía que cada palabra, cada gesto, era una oportunidad para curar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Entre las personas que se acercaron estaban también Berto, Lino y Joel. Aunque estaban bajo custodia, las autoridades les permitieron asistir a la misa en ese momento tan simbólico. Joel, que había sido el primero en entregar su vida al perdón, ahora caminaba con una postura diferente. Ya no era el joven lleno de rabia y dudas. Había algo en su caminar que reflejaba la transformación que había vivido. Al entrar en la iglesia, Joel se detuvo frente a Rafael. Los dos se miraron por un largo momento, y en los ojos de Joel brillaba una gratitud inmensa. «Padre», dijo Joel con la voz rasposa, «no sé si merezco estar aquí, pero estoy aquí gracias a usted». Rafael le colocó la mano sobre el hombro, sonriendo. «La única manera de merecerlo, hijo, es aceptar que todos tenemos la oportunidad de cambiar. No importa lo que hayas hecho, lo importante es lo que haces ahora». Joel, con la mirada baja, asintió. Sabía que el camino no sería fácil. Había cometido errores, pero en ese momento sentía que una nueva oportunidad le había sido dada, no solo por las autoridades, sino por sí mismo. Mientras los feligreses tomaban asiento y la misa comenzaba, Rafael subió al altar. El silencio llenó la iglesia, y todos, tanto los que estaban presentes como aquellos que los observaban desde las calles, entendieron que la verdadera liberación no era solo física, sino espiritual. Rafael comenzó a hablar, no desde la posición de un sacerdote que dirige, sino desde el corazón de un hombre que había vivido lo que predicaba. La fe no es solo una creencia, es una acción. Es la decisión de levantarse cada día, de perdonar y de ser perdonado, y hoy estamos aquí todos juntos para continuar ese camino. Su voz resonó con fuerza, como un faro en la oscuridad, guiando a aquellos que lo escuchaban a un lugar de paz que, aunque distante, ahora parecía al alcance de todos. La primera luz del amanecer filtraba tímidamente a través de las ventanas de la iglesia, bañando el altar con un resplandor suave. La congregación, aunque pequeña, estaba presente, como siempre, esperando con humildad la misa que esta vez no solo era una celebración religiosa, sino un testimonio de la fe renovada. La atmósfera estaba cargada de una calma que había tardado en llegar, pero ahora era palpable. Los fieles se arrodillaron lentamente, algunos con la cabeza baja, otros mirando al altar con una expresión de gratitud en sus rostros. El padre Rafael Mendoza estaba en el altar, vestido con su sotana, pero algo en él había cambiado. No era solo el desgaste físico de los días anteriores, ni el trauma del secuestro lo que lo había transformado. Era algo más profundo, algo que solo los que se han enfrentado a lo imposible y han encontrado paz en medio del caos pueden entender. Había encontrado una fuerza interna que ahora compartía con su comunidad, no como un líder que predica desde un pedestal, sino como un hermano que camina junto a ellos en su propio camino de fe. La misa comenzó, y las primeras palabras de Rafael, pronunciadas con voz firme pero llena de calidez, resonaron en el silencio del templo. Hoy estamos aquí, no solo para recordar el sacrificio de Cristo, sino para celebrar nuestra propia liberación. No liberación física, sino espiritual, que nos permite caminar sin temor, con la certeza de que la fe siempre tiene el poder de renovarnos. Su mirada recorrió el rostro de cada feligrés. No solo veía a las personas que se habían reunido esa mañana, veía a aquellos que, como él, habían atravesado un proceso de transformación. La misa no era solo un ritual, era una nueva oportunidad para todos. Joel, sentado cerca del altar, miraba atentamente al sacerdote.
Después de todo lo vivido, de todo lo que había dejado atrás, ahora se sentía diferente. Había algo en su corazón que comenzaba a sanar, algo que nunca había imaginado, el perdón hacia él mismo y hacia los demás. A su lado, Berto y Lino, aunque todavía marcados por sus decisiones pasadas, sentían el peso de una libertad nueva. No se trataba solo de no estar tras las rejas, era el reconocimiento de que podían ser diferentes, que tenían una nueva oportunidad ante ellos. Rafael continuó con la homilía, hablando ahora con una voz más suave, como si compartiera un secreto que solo aquellos dispuestos a escuchar podrían entender. El perdón no es solo un acto de misericordia hacia los demás, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Solo cuando dejamos ir el peso del rencor, podemos encontrar la paz. Y esa paz, mis hermanos, no es algo que el mundo nos da, es algo que encontramos dentro de nosotros. Las palabras de Rafael flotaban en el aire como un bálsamo, sanando heridas invisibles. Los presentes, aunque en su mayoría personas comunes, sentían en su interior una transformación sutil pero poderosa. Para muchos, la misa de esa mañana no era solo una práctica religiosa, era una liberación de todo lo que los había atormentado, una invitación a vivir de una manera nueva, más plena. Joel cerró los ojos durante un breve momento, dejando que las palabras del sacerdote lo envolvieran. Recordó su vida antes de ser capturado, las calles oscuras de Manila, el hambre de afecto, de justicia. Todo eso parecía lejano, como si perteneciera a otra persona. El hombre que estaba ahora sentado en la iglesia ya no era ese joven lleno de rabia y desesperación. Había aprendido a soltar, a aceptar su propia humanidad con todas sus fallas y aciertos. El perdón por fin había llegado a su corazón, Mientras Rafael continuaba con la oración, un viento suave entró por la puerta abierta de la iglesia, moviendo ligeramente las cortinas de las ventanas. Era como si el mismo mundo estuviera respirando con ellos, compartiendo ese momento de serenidad. La misa seguía su curso, pero todos sabían que algo había cambiado. En esa pequeña iglesia, entre las sombras de los bancos y las luces tenues del amanecer, se había sembrado una semilla de esperanza que crecería en cada uno de ellos. Al final de la misa, Rafael se acercó al altar, levantando las manos en un gesto de bendición. Los fieles lo miraban agradecidos, algunos con lágrimas en los ojos. Había algo en sus rostros que reflejaba una paz genuina, una transformación que solo la fe puede traer. «Vayan en paz», dijo Rafael con una sonrisa cálida. «Que el Señor los acompañe en cada paso de su camino». Joel, Berto y Lino se levantaron lentamente, y mientras caminaban hacia la salida, la luz del amanecer finalmente iluminó por completo la iglesia. El día, como su fe, comenzaba de nuevo.